estar para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí que eres todo para mí. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Oh sí, amado Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú no desprecias la oración de tus hijos, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, en oración para darte gracias, bendito Dios, y para decirte, Señor, que no hay otro Dios como tú. Tú eres nuestro Dios sublime, poderoso y maravilloso, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que desciendas sobre nosotros, tu iglesia, que seas tú manifestándote en medio de nosotros con gran poder y con gran gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Oh sí, amado Señor, ese es nuestro clamor hoy, bendito Dios. Que seas tú llenando este culto de tu gloria, Señor. Que seas tú descendiendo con poder en medio de tu iglesia, Señor. Llenándonos, vivificándonos, encendiendo nuestras lámparas, Señor. Avivándonos, Dios. Porque ese es nuestro anhelo, Señor. Que seamos encendidos, Dios, para estar dispuestos para hacer todo lo que es digno de ti, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor. Declaramos que cánticos salen de nuestros labios para ti. Bendito tú eres, Señor. Amén.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida.
se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oh sí, Señor, hoy te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos dices que nos humillemos delante de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es necesario que invoquemos tu nombre, Señor. Que hagamos delante de ti, Señor, oración y busquemos tu rostro. Hoy te damos muchas gracias por la palabra que nos vas a hablar a través de nuestro pastor. Oramos para que lo llenes de tu Santo Espíritu, para que le entregues, Señor, esa palabra que tú tienes atesorada para con tu pueblo, y que nosotros, Señor, echemos mano de todo lo que está allí, Señor. Te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, en el verso 17. Dice: así ha dicho Jehová, el que te rescata de la esclavitud, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu luz como un río y tu justicia como las olas del mar. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos bendiciendo y glorificando tu nombre, exaltándote, dándote gracias, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra seas tú hablándole a nuestras vidas, trayendo refrigerio, trayendo dirección a cada uno de nosotros en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice entonces, libro del profeta Isaías, capítulo 48, verso 17, en la versión Dios habla hoy. Dice: así dice el Señor tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien, yo te guío por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río y tu prosperidad sería como las olas del mar. Bueno, estas palabras que el Señor le dirige al pueblo de Israel a través del profeta Isaías tiene o trata más bien con varios aspectos de la vida y de la relación del pueblo de Israel con su Dios, que nosotros sabemos que el Dios en quien nosotros tenemos la fe es el mismo Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que destaca en este verso 17 del capítulo 48 es que el Señor, por su propia iniciativa, por su propia voluntad, rescata a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraban en la tierra de Egipto, donde ellos llegaron aproximadamente 430 años antes, también por la providencia de Dios. Llegaron a la tierra de Egipto aproximadamente 70 personas en la época en que José era el encargado de administrar todo Egipto por delegación del faraón. Y pasaron los años, pasaron las generaciones, el pueblo de Israel se hizo muy grande, fue puesto en esclavitud por Egipto y vivió mucho tiempo, unas circunstancias duras, difíciles, propias de la condición de esclavo. Entre esas circunstancias que vivió, podemos enumerar y tener muy en cuenta que el pueblo se olvidó de su Dios, ya no le profesaban el amor, la fe, la dependencia al Dios de sus antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Sin embargo, recordemos que Dios nuestro Señor le había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob, conocidos como los patriarcas, que su descendencia sería muy grande y que heredaría una tierra donde fluía la leche y la miel. Pero sucedía que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, se encontraban en una terrible condición de esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces, lo primero que debía hacer Dios nuestro Señor es liberar al pueblo de la esclavitud que por generaciones había experimentado. Y esa esclavitud de Israel es una tipología de la esclavitud que nosotros los creyentes hemos vivido en nuestra vida anterior. Antes de convertirnos hay que reconocerlo, uno tiene que ser íntegro con uno mismo, uno tiene que ser justo con Dios y con nosotros mismos y reconocer que nuestra condición pasada, antes de conocer y de convertirnos al Señor Jesucristo, era una condición de esclavitud. Sí, esclavitud al pecado. Estábamos en esa condición sin podernos liberar por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, porque es de todos conocido que en muchas ocasiones el ser humano hace todas sus propuestas a sí mismo, pone toda la disposición en su voluntad para ser liberado de una atadura, de un pecado, de un error espiritual, y sencillamente no puede, porque el pecado al hombre natural lo vence. Eso ya lo hemos visto mucho, podríamos decirlo, incluso lo hemos sufrido a través de generaciones. Hemos visto cómo el pecado ha vencido a nuestras generaciones pasadas. ¿Listo? Ha necesitado la intervención de Dios, el buen propósito de Dios, la buena voluntad de Dios manifestada a los hombres aquí en la tierra, para que nosotros, esta generación, hayamos alcanzado la libertad del pecado. Por eso dice: así ha dicho Jehová, el que te rescata de la esclavitud, el Santo de Israel, y se identifica: yo soy Jehová, Dios tuyo. Y así como Dios se le presenta a Israel y le recuerda una condición que Israel debía conocer, pero que por causa del pecado, que por causa del descuido, por no prestarle atención, por no saber cultivar su relación con el Señor, poco a poco esa relación se fue apagando y llegó el momento en el cual por varias generaciones del pueblo de Israel, esa relación ya estaba completamente extinguida. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero le recuerda que es Dios el que por amor a su pueblo Israel lo rescató de la esclavitud. Segundo, le recuerda que Él y no otro, ningún otro diferente a Él, es el Dios de Israel. Porque recordemos que el pueblo de Israel se entregó a las prácticas y a la adoración a otros dioses, a los dioses de los pueblos vecinos, de los filisteos, de los amorreos, en fin, a muchos dioses. Eso fue algo que al Señor, digámoslo así, le dolió mucho, y que en muchas ocasiones a través de sus siervos los profetas, precisamente el profeta Isaías, el profeta Jeremías, fueron usados por Dios para invitar, para conminar al pueblo de Israel
que deje esas prácticas paganas aprendidas, imitadas de los otros pueblos y vuelva a rendirle culto al Dios propio, al Dios de su pertenencia, al Dios a quienes Israel como pueblo le pertenecía, o sea, a Jehová, Dios de Israel. Y continúa diciéndole algo muy importante, y es: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y esto, digo, es muy importante porque nosotros debemos aprender y tenerlo muy claro en nuestra vida personal, que aparte de nosotros rendirle adoración, alabanza y gloria a nuestro Dios, porque a Él le corresponde, ¿sí? A Él le pertenece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Algo que debemos aprender, habituarnos, empeñarnos en hacer, es permitir que el Señor nos enseñe. Y esto, mire, hace diferencia, y nuestro apóstol lo compartía en estos días, esto hace diferencia entre las prácticas idolátricas de los hombres y de los pueblos y la relación con el Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Generalmente los ídolos, o generalmente no, los ídolos no le enseñan provechosamente a sus súbditos, a las personas que los adoran, a las personas que les rinden culto. Algo que se ve en el culto idolátrico es eso, que los ídolos generalmente son mudos, no dan una enseñanza, no dan una doctrina que tenga que ver con la vida de quienes lo siguen, ¿sí? Y esa es una gran diferencia. En cambio, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, Él sí nos enseña, nos quiere enseñar y tiene toda la disposición a enseñarnos. ¿Y cómo nos enseña? Dice provechosamente, para que nuestra vida sea de provecho primeramente para nosotros mismos, por supuesto, y también para los propósitos de Dios. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que mi vida sea provechosa para mí? Claro, si nosotros miramos en la sociedad, es muy normal que uno ve vidas que han pasado aquí sobre la tierra que no tienen ningún provecho ni para ellos mismos prácticamente, que han cometido todo tipo de errores que han conducido estas vidas al fracaso, que no han sacado ningún beneficio ni usufructo de su trabajo ni provecho, menos aún podemos encontrar en esas vidas prosperidad. Pero en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación establecida a través de la fe, nosotros sí vemos algo, y es que el Señor, entre lo que quiere hacer en nosotros, es enseñarnos provechosamente. Y mire lo que continúa diciendo, que te encamina por el camino que debes seguir. Y en la versión Dios habla hoy dice, yo te guío por el camino que debes seguir. Y aquí hay que considerar un pasaje que en muchas ocasiones lo hemos visto, que está en Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte, dice la palabra de Dios para todos. Y en la Nueva Versión Internacional
hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Por qué traigo este verso de Proverbios 14:12 en diferentes versiones? Porque todos y cada uno de los seres humanos aquí en la tierra tenemos delante de nosotros uno o varios caminos que podemos escoger, a través de los cuales podemos encaminar nuestras vidas. Pero una de las provechosas enseñanzas de Dios nuestro Señor es que Él nos encamina por el camino que debemos seguir. Normalmente el ser humano, cuando está solo, cuando está carente de un guía, de un mentor, de alguien que lo aconseje, que lo oriente, escoge el camino que mejor le parece, escoge el camino que puede seguir. En otras ocasiones escoge el camino que le toca seguir. Ya dadas las circunstancias, no tiene otra posibilidad sino que seguir en el camino por donde ya se metió o por donde incluso lo metieron. Pero en el caso de los creyentes, en el caso del pueblo de Israel, no podemos quitar de vista el caso del pueblo de Israel, porque es muy claro, muy patético cómo Dios a su pueblo Israel lo quiso encaminar por el camino que Israel debía caminar, no por el camino que Israel escogiese o pudiera o se le presentase en un momento dado, no, sino por donde debía efectivamente caminar. Y entonces dice, por el camino que debe seguir. Cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Señor, Él nos guía no por el camino que nosotros podemos, no por el que nosotros queremos incluso, no por el que nosotros escogemos, sino por el que debemos seguir, ¿de acuerdo? Porque si escogemos el camino que está delante de nuestra vida, como a nosotros nos parece, ese camino nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la tumba, nos va a llevar a la muerte eterna. Y Dios no quiere nuestra muerte eterna. Él lo que quiere es nuestra vida eterna, que nosotros gocemos, experimentemos, que nosotros alcancemos la vida eterna a través del camino que Él nos indica, como dice, yo te guío por el camino que debes seguir. Y acá en la palabra de Dios, en el Salmo 32, versos 8 y 9, en la versión Dios habla hoy, dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, en Salmos 32, 8, en el 8 dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Mire lo importante de conocer, de estudiar y más que todo de apropiarnos de estas palabras que están en el libro de los Salmos en el capítulo 32, de hacer nuestras estas palabras. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. ¡Qué alegría, qué bendición, qué privilegio para un ser humano en cualquier lugar de la tierra, en cualquier momento de la historia de la humanidad, que los ojos de Dios estén puestos sobre la vida de esa persona? Y entre los miles de millones que han existido a través de la historia de la humanidad, que si no estoy mal dicen que son más de 50,000 millones de personas, imagínense esa cifra tan grande,
de esos 50,000 o 40,000, no importa exactamente la cantidad. Sí, el hecho es que el Señor ha puesto sus ojos, ha fijado sus ojos sobre usted y sobre mí. Y eso es un privilegio. ¿Y para qué el Señor ha puesto sus ojos para nosotros? Dice, para darte instrucciones, para darte consejos, para enseñarte el camino que debes seguir. Mire que esto del camino que cada uno de nosotros debe seguir, como lo podemos ver y en muchas ocasiones lo hemos visto, es trascendental, es un tema de trascendental importancia en las Santas Escrituras, y es de comprenderse. ¿Por qué es tan importante el camino de cada uno? Porque el camino de cada uno nos lleva a un destino, como lo veíamos en Proverbios capítulo 14, verso 12. ¿Sí? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, el destino último, es camino de muerte. Entonces, para que eso no suceda, para que al final de sus días, que al final de caminar una vida aquí en la tierra, no vaya a tener esa triste experiencia, esa horrible experiencia de la muerte eterna o de la perdición eterna o de la separación eterna con respecto a Dios nuestro Señor y nuestro Creador. Por eso es que es necesario recibir las instrucciones de Dios. Por eso es necesario que Dios nos dé consejos. Es necesario que Dios nos enseñe el camino por el que debemos. Recordemos, mire, cada palabra cuenta, el camino que debemos, no dice el camino que queramos, no dice el camino que podamos, porque si uno escoge el camino que pueda o que quiera, de pronto ese camino es camino de muerte. Entonces el Señor sí nos encamina, sí nos, como dice en la versión Dios habla hoy de Isaías 48:7, nosotros debemos de dejar que el Señor nos guíe, que sea el mismo Señor guiándonos. ¿Listo? Para eso, pues nosotros tenemos que ponernos delante de Dios en una relación muy clara, muy diáfana con el Señor. Rendirle nuestra voluntad a Dios. Eso es necesario, si no, Él no va a poder guiarnos. Si no es así, el Señor no va a poder encaminarnos provechosamente. Y mire, a través de los años, uno sí que ve casos en los cuales Dios tiene los mejores propósitos. Dios está dispuesto con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la consideración a dar instrucciones, a dar consejos, a enseñar, a guiar. Pero el ser humano, el creyente, a veces, como que no entienden el buen propósito de Dios, como que no lo reciben, no lo aceptan, el buen propósito de Dios. Y entonces, como no se recibe o no se entiende o no se acepta, digámoslo así, a Dios se le va en ganas de dar instrucciones, de dar consejos, de enseñar, de encaminar. Dios lo quiere hacer, pero la persona no se deja. Por eso, justamente por eso es que nosotros en nuestra relación debemos ser muy, muy íntegros. Recordemos que no nos estamos relacionando con un hombre, o con una mujer, o con un ser humano. Yo en otras predicaciones, en algún marco, en algún escenario de la predicación, les he compartido, uno a los seres humanos no tiene que abrirles el corazón, no debe abrirles el corazón, ¿sí? Al único que le debemos abrir la integridad
de nuestro corazón es al Señor, a excepción hecha de los padres, los esposos, pero a un amigo, a un desconocido, a un extraño, no hay por qué, no conviene. ¿Listo? Pero esa es la excepción a la regla. Ahora bien, en el caso de nuestro Señor, nosotros sí, lo ideal es que le abramos nuestro corazón completamente, las puertas de nuestro corazón que estén abiertas de par en par y que nos relacionemos con el Señor sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de prejuicios, para que Él entre a nuestro corazón, lo limpie, lo sane y lo mejor, lo llene, lo ocupe todos los espacios, todos los rincones de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, el creyente está, digámoslo así, listo para que el Señor lo encamine, para que el Señor le dé las instrucciones, para que el Señor le dé los consejos. ¿Listo? Pero eso es bien importante. Y definitivamente, pues es una cuestión de fe. Entre mayor fe, mayor entendimiento, y si la persona es sensible a lo que entiende, a lo que el Espíritu Santo le habla, le muestra, esa persona pues le va a abrir su corazón al Señor y no le va a atar a Dios las manos para que haga, sino que va a permitir que Dios obre, que Dios haga, que Dios quite, que Dios ponga. ¿Listo? Que es lo ideal. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 18, en los versos 32 y 33, dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Este salmo escrito por el rey David es un reconocimiento en el cual el salmista David le dice a Dios que es Dios el que lo ciñe del poder espiritual para que David pueda estar firme sobre las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que David pueda estar firme en la exaltación que Dios le ha dado. Exaltación que viene ¿cuándo? Cuando David le entrega su vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo encamina y el Señor Jesucristo lo encamina de tal forma que David declara en este salmo lo siguiente: es Dios quien hace perfecto mi camino. ¿Listo? El camino del Señor para nuestras vidas es perfecto. Por eso hace unos instantes les decía, es necesario, se debe abrir el corazón a Dios íntegramente y ponerse en las manos del Señor íntegramente, y que sea Él eligiendo para nosotros, que sea Él escogiendo el camino para nuestra vida, que sea Él enseñándonos, aconsejándonos provechosamente, guiándonos. Cuando eso sucede, uno se da cuenta que el camino sobre el cual está, que el camino que ha recorrido es un camino perfecto, y lo mejor que uno es consciente que si persevera en ese camino perfecto en el cual Dios lo ha encaminado, va a alcanzar la vida eterna. A la fija la va a alcanzar, no se va a extraviar, no se va a perder. Va a llegar al objetivo de la vida eterna. ¿A qué me refiero? Que vamos a volver a la casa del Padre. En este momento entendámoslo de la siguiente forma: hay una distancia, hay un trecho entre cada uno de nosotros, peregrinos, y la casa de nuestro Padre Celestial.
si seguimos por este camino que el Señor nos ha trazado, o lo digo personalmente, por el camino perfecto, yo soy consciente de eso, y le doy gracias a Dios y reconozco la perfección del camino y cómo Dios ha intervenido para, primero, ponerme en este camino, segundo, para cuidarme y que yo no me desvíe. Eso desde que era soltero, luego cuando soy casado, ahora que soy padre, en fin, ha sido el Señor cuidándome. ¿Listo? Y me seguirá cuidando, y le pido al Señor que me siga, como decíamos en el Salmo 32, 8 y 9, que sea el Señor dándonos instrucciones. Nunca vaya a perder su disposición a recibir las instrucciones de Dios. Así usted haya logrado lo que haya logrado. O sea, manténgase pequeñito, manténgase humilde, sensible, dispuesto a recibir las instrucciones de Dios, a recibir el consejo, a recibir la enseñanza de Dios que nos es tan provechosa. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, en el verso 2, versión Dios habla hoy, y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ahora bien, el camino de fe, de profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo, para nosotros era un camino completamente nuevo. Personalmente yo ni sabía que aquí en la tierra un hombre, una mujer, una familia, el ser humano en general podía transitar verdaderamente por los caminos de Dios, ¿sí? Y si usted me pregunta, ¿y usted está seguro que está en el camino de Dios? Yo le digo, sí, yo estoy completamente seguro, tengo esa certeza. Y dirá, ¿y por qué la tiene? Por los frutos, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceremos. Yo tengo la certeza de que estoy en el camino que Dios quiere para mi vida por el fruto. ¿Y cuál fruto? Lo que leíamos en Isaías capítulo 48, versos 17, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿A qué fruto me refiero? A que yo veo que durante todo el tiempo de profesión de fe, personalmente he visto el acompañamiento de Dios, y eso me ha traído por una parte paz y por otra parte éxito. ¿De acuerdo? Lo que el Señor ha dispuesto para mi vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad, se ha hecho, y paulatinamente, digámoslo así, progresivamente me fui metiendo en el camino de Dios, y ahora yo veo que estoy en el camino de Dios, en ese camino nuevo, en ese camino que personalmente hace 30 o 31 años yo ni sabía que existía, ni me imaginaba, que personalmente para mí era inconcebible pensar que una persona buscando a Dios, obedeciendo a Dios, oyendo, siendo instruido por Dios, podría alcanzar paz, prosperidad, tranquilidad, comodidad, propósito, exaltación. Yo nunca se me pasó por la mente, ni había escuchado. ¿Por qué? Porque es un camino nuevo. ¿Listo? El camino que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros, que es el camino correcto, que es el camino de vida, que es el camino por donde Él quiere que nosotros andemos, es perfecto. Y dice también la palabra de Dios
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 5, en la Nueva Versión Internacional dice: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si nosotros tenemos como propósito llegar a la casa del Padre, si nuestro destino es la casa del Padre, ya sabemos que hay un solo camino para llegar a nuestro anhelado destino, y es siguiendo al Señor Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus consejos, siguiendo sus instrucciones, dejándonos guiar por Él. No hay otra forma. Por eso, la religión no salva, como dicen. La religión no nos lleva a la casa del Padre. Lo que nos salva efectivamente, lo que nos lleva a la casa de nuestro Padre, es una relación con nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros acatamos todo lo que de parte del Señor Jesucristo venga para nuestras vidas. Acatamos sus instrucciones, acatamos su ejemplo, acatamos sus enseñanzas provechosas, sus instrucciones, acatamos y recibimos las exhortaciones que en este peregrinaje todos vamos a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otras ocasiones, el alma de nosotros, los seres humanos, tiene memoria. ¿Sí? Es como cuando a las personas les hacen tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué la ortodoncia dura 2 o 3 años generalmente? Porque los dientes tienen memoria. Y entonces, si antes el diente estaba torcido y durante 2 años se lo enderezan y le quitan la ortodoncia, ese diente va a querer volver a tomar la posición que antes tenía. Por eso es necesario, después de la ortodoncia, unos aparatos creo que se llaman retenedores. ¿Listo? Así es el alma nuestra, de los seres humanos. Tiene memoria. Y si bien hemos transitado por este camino, si nos descuidamos, póngale atención, si nos descuidamos, si perdemos el interés por el Señor, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de orar, de buscar, de congregarnos, de servir, eso que es como la ortodoncia para nuestras almas. ¿Por qué digo como la ortodoncia? Porque en la ortodoncia le pegan el diente a un alambre que sirve como muelle, como retenedor, para que primero enderezar el diente y luego que no se vuelva a torcer. ¿Listo? Nuestra alma debe estar así. Y el discipulado, entendámoslo, hace las veces de la ortodoncia que ancla nuestra alma. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se desvíe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que si nuestra alma no está anclada, nosotros o cualquier ser humano puede seguir peregrinando en esta vida y resulta que al final no llegó donde tenía que llegar. Porque hay camino, vuelve y juega, que al hombre parece derecho y su fin es camino de muerte, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos volver a la casa del Padre.
Es el mejor de los caminos, el Señor Jesucristo. Es el más seguro de los caminos. Es el camino en el cual nosotros vamos a la fija. Y cuando nosotros elegimos este camino, cuando nos disponemos, cuando ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra energía, nuestra voluntad en este camino, el Señor nos va a sostener y nos va a mantener firmes. Y si nos va a exaltar, pues vamos a estar firmes. ¿Listo? Así como son, como dice el Salmo 18. Nos da pies como de ciervos, que se mantienen los ciervos, las cabras, uno las ve en unos desfiladeros, en unos despeñaderos terribles, y ellas, por su capacidad, por su dotación, ahí se mantienen firmes. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias al Señor. Estamos delante de ti, Señor Jesucristo, en esta mañana, exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que te glorifiques en la siembra de tus hijos y de tus hijas, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña provechosamente y tu palabra dice que es Dios el que da pan al que come y semilla al que siembra. Yo estoy orando por la siembra de tus hijos, Señor, para que esta semilla que ellos ponen en esta tierra, Señor, sea bendecida y prosperada y produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Bendigo su siembra en el nombre de Jesús. Te invocamos en esta mañana, Señor Jesucristo. Pedimos tu protección, tu cuidado sobre el ministerio Salem, sobre Genezaret, sobre Torrefuerte. Guarda nuestras vidas, protege nuestras vidas. Por favor, Señor Jesucristo, nos unimos en oración pidiéndote que protejas nuestras vidas de esta amenaza de la pandemia. Protege las familias, protege nuestros familiares, a cada uno en especial. Glorifícate, Señor Jesucristo, glorifícate. Estamos yo como siervo de Dios, como sacerdote tuyo, estoy tomando tu sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de nuestro Cordero Pascual, la sangre de Jesucristo, la estoy aplicando en las ventanas, en las puertas, en los dinteles de cada casa, de cada apartamento, de cada lugar donde viven tus hijos. La aplico, Señor, sobre sus techos, sobre sus tejados. Aplico la sangre de Jesucristo y los declaro protegidos del virus, protegidos del espíritu de muerte que se ha levantado en contra de toda la humanidad. Yo declaro tu palabra y declaro que así como las casas de los hebreos, como las tiendas de los hebreos no eran tocadas por el ángel destructor, asimismo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares son protegidos por la sangre de nuestro Cordero Pascual, que es el Señor Jesucristo, y somos librados de esta pandemia, librados de este espíritu de muerte, Señor. Yo levanto un clamor por tus hijos, por tus hijas. Te pido que les sigas ayudando, bendiciendo, multiplicando milagros de Dios sobre sus vidas, milagros, 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 milagros de Dios en sus vidas, en sus trabajos, en su salud, en sus hijos, en su economía, en sus empresas, milagros de Dios. Oramos para que tú te glorifiques con poder en cada vida, Señor. Bendice a nuestras autoridades, al señor presidente, a los señores gobernadores, alcaldes. Bendice, Señor, y clamamos por la paz para tu pueblo amado Israel, la paz para Colombia, Señor. Bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recuerdo que el culto del día miércoles
será a las 6 de la tarde. Lo adelantamos 30 minutos por si decretan toque de queda en horas de la noche. Están todos cordialmente invitados. Volveremos a tomar la Santa Cena el día miércoles en la noche, para quienes no han podido asistir en los otros 2 cultos. Dios les bendiga, un abrazo.